sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos aquí acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Llame al 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. Nuestras líneas de participación que quedan habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso jurídico y nos permite hacer un poco de pedagogía, porque eso es lo que el Estado no hace. Tablero Jurídico lo realiza sin ningún tipo de interés. No estamos en campaña política, no estamos exigiendo valor alguno. Usted marca solamente 315-1290 o el 485-3449 y va a tener respuesta a sus inquietudes. Mientras tanto, aprovechamos para saludar muy en especial la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, a la señora Adriana Ríos allá en Caicedonia. Sabemos que está allí juiciosa trabajando en Certifícate Ya, porque ella es una asidua seguidora de este espacio Tablero Jurídico, al señor Aristides González, la señora Marina Ortiz, entre otros, porque aquí nosotros hacemos fácil la reclamación de su derecho. Vamos con el primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? Bien, usted, Fernando Londoño, facilitaron por su programa. Gracias, don Fernando Londoño. ¿Dónde nos llama? Pensionamos a partir del 2011, que no nos pagan la prima en junio. ¿Qué posibilidad que de pronto eso se esté peleando o lo paguen o no lo paguen? La mesada 14. Sí, ¿cómo no? ¿Usted cuándo se pensionó, don Fabio? Don Fernando. El 1 de diciembre del 2012. 1 de diciembre del año 2012. Y usted dice qué se puede hacer para que se pueda reincorporar esa mesada 14. Sí, en junio nosotros no recibimos y en diciembre nomás. Correcto, la prima de junio desapareció y quedamos solamente con la de diciembre. Entonces, muchas gracias por su información, ¿no? A usted, don Fernando Londoño, recuerde que este programa es de ustedes, manténgase allí al pie de su pantalla. Nos vamos con otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Luis Eduardo Cobo, acá de Puerto Mayarino. Luis Eduardo Cobo. Sí, del barrio Puerto Mayarino. Sí, señor. Cuéntenos. No, todo es que resulta que me comentaron sobre el programa suyo de Tablero Jurídico, entonces yo voy a llamar al doctor para decir en qué me puedo orientar acerca de que yo cumplí los 60 años ahora en diciembre que pasó. Resulta que yo, actualizando datos, presenté todo lo necesario, más el bono pensional del ejército, para ver si de pronto me pensionaban, pero yo que me tenía que a mí no me cubría la ley de transición ya, que porque había acabado el 2014, que me tocaba esperar 2 años de Uribe. Entonces, pues yo no sé por qué le ayudan a uno los derechos a uno si yo estoy considerando el año 74. Y la ley dice que 40 años o 15 años de servicio. Ese es una inclusión donde uno puede acogerse a la ley. ¿Cuántas semanas tiene don Luis Eduardo cotizadas? 1500 y pico de semanas. 1500 y pico de semanas. Sí, con el del ejército y todo, sí. Correcto, incluyendo lo que prestó servicio militar. Sí, 24 años con Bavaria y 5 en el ejército. 24 años con Bavaria y 5 con el ejército. Correcto. Sí, señor. Y usted quiere saber si es posible que usted se pensione con 60 años y no con 62. Claro, sí, porque yo estoy en el año 74 y la ley dice, según el general, que eso sirve para ayudar para la pensión a uno. O sea, si sirve para la pensión a uno, para las semanas cotizadas, entonces, de hecho, en el año 74, que empecé a ver con el ejército, hacia acá, continuos con los de Bavaria,
yo creo que más que un hecho para uno para ir pensionado con los 60 años. Don Luis Eduardo, usted me dice que en diciembre cumplió los 60 añitos. Señor. Bueno, vamos entonces a explicarle a usted y al señor Fernando Londoño, que le precedió en la comunicación. Tenemos otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, doctor. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Óscar Marino. Don Óscar De aquí a Cali, doctor. Marino, de aquí en la ciudad de Cali. ¿Su inquietud cuál es? Tengo una, para que usted me saque esta duda, es que resulta que yo salí pensionado ahorita en el 2015, pero no me han dado la liquidación. La empresa está en problemas y ya llevo 6, 7 meses prácticamente que no me dan la liquidación. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿No le han dado la liquidación de las prestaciones sociales? Correcto, doctor. Pero ya le reconocieron la pensión a través del fondo de pensiones. Sí, doctor. No necesito. Correcto. Que ya pasaron 7 meses y no me... ¿Qué tipo de prestaciones le deben? ¿Cesantías? Cesantías, vacaciones. ¿Cesantías no se las han consignado en el fondo de cesantías? ¿Las qué, doctor? ¿Las cesantías no se las han consignado? No, doctor, no me las consignaron. Correcto. Le deben vacaciones, prima... Prima, intereses interesa la cesantía. ¿Y usted quiere saber qué hacer al respecto? Sí, que exactamente, doctor. ¿Usted ya acudió al Ministerio del Trabajo? Ya en este momento tengo un proceso que me está llevando un abogado, pero necesito que usted me dé una luz a ver qué pasa allí. Perfecto. Eso. Vamos entonces a responderle inicialmente a don Fernando Londoño. Evacuamos estas 3 preguntas y posteriormente continuamos recepcionando otros televidentes que tienen igual preocupación en materia jurídica y no saben qué hacer. Recuerde, con estas caléndulas, estas temperaturas tan altas, estése ahí en la casa tranquilito, tomándose una limonada, un buen refresco, su señora echándole vientecito o usted echándole vientecito a su señora, mientras usted llama. No tiene que salir a correr riesgo, a buscar el abogado a la oficina ni pagarle. Aquí, fresquitos, como está usted en su casa, nos llama y nosotros le vamos a ir orientando. Don Fernando Londoño, nos manifiesta don Fernando Londoño que qué puede hacer para ver si se recupera la mesada 14. La mesada 14 hemos hecho aquí un trabajo un poco concienzudo para que la gente tenga presente que esa mesada 14 desapareció a partir del 31 de julio del año 2011. Muchos se van a preguntar, entonces, como en el 2011 estaba este presidente Santos, que aún se mantiene, ¿fue él quien quitó la mesada 14? No. Abran bien los ojos, abran bien el entendimiento. La mesada 14 desaparece a partir del 25 de julio del año 2005, con el acto legislativo 01 de ese mismo año. Acto legislativo que fue ponencia, fue autoría del presidente Álvaro Uribe en ese entonces, como presidente de la República. Ya lo hemos enfatizado también, simplemente se puso de acuerdo con sus amigos y casi todas las normas que aprobó en materia de derecho laboral y de la seguridad social fue con el ánimo de favorecer a los gremios económicos. No solamente en el aspecto laboral, porque aquí hablamos de la ley 789 del año 2002, miren, eso fue rapidito, llegó en el año 2002 y apenas llegó al gobierno inmediatamente, ley 789 del 2002, primer compromiso y a cumplir de manera rápida. Y con ese discurso envolvente, ese discurso como de brujos que termina encandilando a la gente y la gente termina aceptando todo y mirando a la persona como el gran salvador. Eso sucedió con la ley 789 del año 2002. Pues bien, con esa ley despojó a los trabajadores del recargo nocturno después de las 6 de la tarde. Igualmente despojó a los trabajadores de la indemnización que correspondía a 40 días. Ojo, 45 días por el primer año y 40 días por cada año subsiguiente, si la persona tenía más de 10 años de antigüedad. Fue lo primero que hizo. Y al año siguiente, como si fuera poco,
entró a aprobar la ley 797 del 2003, un año después, cuando los fondos de pensiones ni siquiera habían pensionado a la primera persona. Para citar esas dos normas únicamente, de momento, que fue lo primero que hizo. Como quien dice, si caigo, lo primero que hago es favorecer a quienes tienen el poder económico. Los que se están muriendo de hambre, los famélicos, allá ellos. No estoy gobernando para el pueblo, sino que estoy gobernando para los gremios económicos. En su mayor parte. Y con un discurso, dijimos, falaz, espúreo. Eso en materia de derecho laboral. Para usted, amigo Fernando Londoño, la mesada 14, entonces, que culmina con el acto legislativo 01 del 2005 en dos tiempos. Primer tiempo dice que todas aquellas personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la fecha 25 de julio del 2005, devenguen más de 3 salarios mínimos legales mensuales, queda extinguida la mesada 14. Todos aquellos cuyo derecho a la pensión se cause a partir del 25 de julio de 2005 y cuya pensión sea igual o superior a 3 salarios mínimos legales mensuales, desaparece la mesada 14. Eso era para todos. Sin embargo, como él tenía sus aspiraciones de llegar a la presidencia por segunda ocasión, en ese mismo acto legislativo, cuando ya se estaba cerrando en el último parágrafo, por eso se llama parágrafo sexto, allí dijo: se exceptúan de supresión de la mesada 14 las personas cuyo derecho a la pensión sea inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, caso en el cual esta mesada 14 se extiende hasta el 31 de julio del año 2011. Luego, la mesada 14, en conclusión, termina en dos tiempos. Para quienes devenguen más de 3 salarios mínimos, culminó 25 de julio del 2005. Y para quienes devengaran una mesada pensional inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, culminó para el año 2011, 31 de julio del 2011. Esto pues para el amigo Fernando Londoño, y nos pregunta, ¿qué se puede hacer? Pues yo les digo, como ese era un derecho que consagró el legislador en el año 1993 para buscar compensar la pérdida de poder adquisitivo de la pensión frente a lo que vengaba el trabajador, aquí lo que hay que hacer es un proyecto de ley que tenga origen popular, porque si van a esperar que un congresista, que un presidente reincorpore esa mesada 14, eso sí que va a ser difícil, y muy difícil. Por eso, don Fernando Londoño, hay que buscarse unos líderes populares, empezamos a recoger firmas por todo el país y a desnudar ese vil atraco de que fueron objeto los pensionados a partir del 25 de julio del año 2005. Porque ese fue un atraco el que se hizo con esas personas. Y ese atraco ha quedado allí por siempre. Con un proyecto de ley se puede lograr, don Fernando Londoño, que éste vuelva a incorporarse. Esperemos que cuando estén en campaña los congresistas asuman ese compromiso y que realmente lo cumplan, porque una cosa es la campaña y otra cosa es cuando ya se está ahí en el poder. Don Luis Eduardo Cobo nos llama del barrio, nos está llamando de aquí de la ciudad de Cali. Nos dice don Luis Eduardo que el pasado mes de diciembre cumplió 60 añitos de edad, don Luis Eduardo. 30 añitos. 60 años, corrijo. Cumplió 60 años y tiene más de 1500 semanas, pero que él ha escuchado que las personas se pueden pensionar con 60 años siempre y cuando estén en régimen de transición. Luis Eduardo Cobo, tome nota, váyase al artículo 33, ley 100, y lee igualmente el artículo 36 de esa misma disposición, ley 100. Únicamente se podían pensionar con transición las personas que para el 1 de abril del 94 tuvieran 40 años si eran hombres, 35 años si eran mujeres, no une,
uno u otro, en este caso. Si no tenía 40 años a 1 de abril del 94, ni 35 años siendo mujer, entonces le exigían tener 750 semanas cotizadas o 15 años de aporte al sistema. Eso está muy bien, don Luis Eduardo Cobo. Hasta ahí todo estaba muy bien. Usted podía pensionarse con transición de manera indefinida cuando cumpliera sus 60 años. No importa que esos 60 años los cumpliese ahorita en diciembre pasado, como ocurrió en su caso. Y ya vamos con el televidente que está allí en línea. ¿Qué pasó, don Luis Eduardo Cobo? Que ese presidente que acabo de citar, en ese mismo acto legislativo, también acabó con la transición, porque fue un desastre. Por eso está buscando otra vez oponerse a que se movilicen los grupos subversivos, sobre todo estos de la FARC, porque a él le interesa tener un discurso sencillo, fácil, para poder nuevamente convencer a incautos que lo reelijan, lo lleven nuevamente al poder y poder hacer y deshacer como hizo con esas normas que estamos citando. Entonces, don Luis Eduardo Cobo, usted no tiene derecho a pensionarse con 60 años, sino con 62, porque el presidente Álvaro Uribe Vélez acabó con el régimen de transición en 2 tiempos. Uno hasta el 31 de julio del año 2010, 31 de julio del año 2010, y el otro hasta el 31 de diciembre del año 2014. Si usted en ese lapso de tiempo no cumplió con el número de semanas mínimo y con la edad mínima, que era 60 años, usted ya no podía pensionarse más con transición. Luego debe hacerlo con la ley 797 del año 2003. Recuerden, don Luis Eduardo Cobo, don Luis Fernando, ese acto legislativo acabó con la mesada 14 y acabó con el régimen de transición. Acto legislativo 01 del año 2005. ¿Qué le queda a don Luis Eduardo Cobo? Simplemente, si quiere seguir cotizando como independiente, lo puede hacer. Yo no se lo recomiendo, sobre todo si ha cotizado sobre el mínimo, porque ya tiene el número de semanas suficientes, 1.300. Le falta la edad. Y si cotiza con el mínimo, usted no tiene lugar o no tiene derecho a que esa mesada pensional se le aumente o le reconozcan a usted sobre la base del 80%, porque da lo mismo si cotiza con el mínimo. No hay lugar a que lo siga haciendo. Hay que esperar cumplir los 62 añitos para poder pensionarse, don Luis Eduardo Cobo. Vamos con televidente en línea y posteriormente vamos con el señor Oscar Marino a darle respuesta en torno a qué pasa con las prestaciones sociales que le están ayudando después de haber culminado su relación laboral. Televidente en línea, buenas tardes. Televidente en línea, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo me le va, señora? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, mi señora? María Vélez. ¿Doña Marianeli o Mariadeli? Vélez, María Vélez. Mariadeli, ¿cómo está, doña Mariadeli? Bien, gracias. Cuénteme su inquietud, ¿cuál es y de dónde nos llama usted? De aquí de Cali. Nos está llamando de Cali. ¿Y qué nos pregunta, doña Mariadeli? Mi inquietud es que mi esposo hace 18 meses está incapacitado por un accidente de un accidente común que tuvo antes, una cuadra antes de entrar a la empresa, y resulta que la EPS y la empresa donde él labora en este momento, porque él está incapacitado, le pagaron las incapacidades hasta el julio 30. O sea, este julio 30 va a ser un año que le pagaron, y de ahí en agosto hasta este tiempo no le han pagado, ya va a cumplir un año sin recibir incapacidad. Correcto. Yo puse un derecho de petición para Colfondos, que es donde tiene la pensión, Sí. y me la negaron las incapacidades para pagarla, y ahorita le hice una tutela, y el juez me respondió el viernes diciéndome que Colfondos no es el que tiene que pagar, sino la EPS, entonces no sé qué hacer, y él el lunes tiene junta en Bogotá de la Junta Regional Nacional de Calificación para la pensión. Correcto. Entonces no sé. ¿Cuánto le calificaron inicialmente de pérdida de capacidad laboral? Él tiene hasta ahora 41.5. Y va a la nacional a ver si le aumentan ese porcentaje. Señor, el 11, el lunes. Correcto. Señor. Mientras eso se ventila, ¿usted tiene abogado en ese caso?
No, pero necesito que alguien me asesore porque no sé qué hacer, porque la de un año no recibimos ni un peso, ni por la EPS, ni por ningún lado, y nosotros estamos muy necesitados. Bueno, hace 18 meses está incapacitado y hace un año Sí. no le pagan incapacidad. La EPS le pagó Señor. los primeros días, Los los primeros 6 meses. 180 días, y de ahí- 280 días. Correcto, y de ahí no le han vuelto a pagar. Y usted quiere saber Señor. qué hace al respecto. Sí, ¿qué ¿correcto? hago? Yo le Bueno. metí un tutela y el juez me respondió el viernes diciendo que Colfondo no es sino la EPS. Bueno. Y la EPS se está negando. Correcto, de todas maneras, ya eso va enrutado ordenando a la EPS para que pague. Sí. Bueno, no hay problema, doña Luz Deli. Vamos a responderle a usted. María Vélez. Ah, María Deli. Doña María Deli, qué pena con usted, mi señora. Le estamos cambiando el nombre. Vamos a responderle a usted, pero antes teníamos aquí la llamada que nos hizo el señor Oscar Marino de aquí, de la ciudad de Cali, manifestándonos que hace ya cerca de 7 meses terminó relación laboral y que hasta el momento no le han reconocido las prestaciones sociales. Respondemos a esta pregunta el señor Oscar Marino y vamos con el televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo me le va, mi señora? bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Marta Hernández, Doña Marta Hernández. ¿De dónde nos llama, doña Martica? de aquí de Cali. ¿Su inquietud cuál es? Yo iba a hacer una pregunta de mi esposo. Sí, Lo que señora. pasa es que él tiene 1.600 semanas cotizadas en el seguro, Sí, pero un tiempo lo pasaron para Horizonte. sí. Él pagó 7 años en Horizonte. Entonces yo quisiera saber, y él volvió otra vez a Colpensiones. Entonces yo quisiera saber si él, qué es el régimen de transición y si él de pronto, de aquí a mañana, cuando tenga los 62 años, le nieguen la pensión. ¿Qué edad tiene su esposo? 60 años. 60 años, correcto. Tiene 60 años, 1.600 semanas. Esas 1.600 semanas está incluyendo las que tienen horizontes. Sí, Bueno, vamos entonces a responder. Usted quiere saber qué es el régimen de transición y cuándo más o menos entra a pensionarse. y que entonces yo otra inquietud mía es que si él cuando cumpla los 62 años, de pronto le nieguen la pensión porque estuvo en Horizonte y si con eso perdió el régimen de transición. Es que no entiendo qué es régimen de transición. Bueno, mi señora, Bueno. se lo vamos a responder más adelante. Tenemos otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, respondámosle a don Oscar Marino mientras retomamos la comunicación de la persona que está intentando preguntarnos, consultarnos algo y no ha podido. Oscar Marino, si usted terminó una relación laboral hace 7 meses, no le han pagado sus prestaciones sociales, no interesa que la empresa esté en problemas financieros, casi siempre sucede eso. Don Oscar Marino se va a remitir al artículo 65 Código Sustantivo Laboral. Allí se establecen taxativamente las sanciones en las que incurre el empleador por no pagar a la terminación de la relación laboral las acreencias que le corresponden a ese trabajador. Y de manera textual manifiesta: si a la terminación de la relación laboral, artículo 65 Código Sustantivo Laboral, si a la terminación de la relación laboral el empleador no paga las acreencias laborales a ese trabajador, va a incurrir en una sanción de 1 día de salario por cada día de retardo. Es decir, que usted durante todo este tiempo está como si hubiese estado trabajando hasta que él le pague. Está devengando salarios común y corriente a manera de sanción a ese empleador por no haber pagado las acreencias laborales que se desprenden de ese contrato que usted suscribió con la empresa. Ya usted me dijo, hay un proceso ordinario laboral, eso es casi un hecho que vayan a obtener una sentencia favorable, sin embargo hay que esperar, y esa sentencia es la que va a reclamar o va a consignar los valores que debe pagarle el empleador. Repito, estamos casi seguros que van a obtener sentencia favorable.
Lo que pasa es, hay que esperar, porque son muchos los procesos que llevan los jueces laborales y se encuentran en este momento atiborrados de los mismos. Y hay que esperar que vayan evacuando. Pero de momento, démosle gracias a Dios, don Oscar Marino, que ya está pensionadito, está recibiendo su mesada común y corriente, y eso que usted está haciendo allí es un ahorro, porque cada mes que él se demore o cada día que se demore es un día o un mes de salario más que se le está sumando y que debe reconocer y pagarle a usted esa empresa, también conocido como brazos caídos. Gracias por comunicarse con nosotros, Oscar Marino. Nos vamos con la señora Marta Hernández, no, doña María Deli, que nos había llamado con anterioridad. Doña María Deli, bueno, ya vamos con ese televidente. Aquí estamos con el caso de doña María Deli, está muy preocupada. Nos dice que el esposo se accidentó a una cuadra del trabajo hace ya 18 meses. Le pagaron los primeros 6 meses de incapacidad, pero los últimos 12 meses no se los pagaron porque empezaron a pelotearle qué es la EPS, qué es el fondo de pensiones. Invocó derecho de petición, le negaron o no le respondieron, se fue vía tutela y el juez de la República ordenó que le paguen esas incapacidades. Sin embargo, ella dice por qué rutaron a la EPS. Bueno, lo cierto es que el artículo 41 de la Ley 100, modificado por la Ley 962 del año 2005, posteriormente modificado por la ley o por el decreto ley 019 del año 2012. Este artículo indica textualmente, 6 primeros meses le corresponde a la EPS. Después de allí, si el origen es común, debe asumirlo la administradora de fondos de pensiones. Sin embargo, recientemente salió una disposición que indica que son esas entidades de salud las que deben responder por esas incapacidades. En este caso, no miremos quién responde. Lo importante, doña María Deli, es que ya el juez ordenó que la EPS le pague. Y como tal, usted debe ir con esa sentencia, exigirle al mismo juez para que esa persona o esa entidad cumpla. Recuerde que usted puede invocar incidente de desacato que tiene como objetivo ordenar el arresto del funcionario que se está sustrayendo sin justificación alguna al reconocimiento y pago de esas incapacidades. Los teléfonos de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, están en pantalla. Puede comunicarse con nosotros, cita previa, nosotros le vamos a orientar. Tenemos el abogado experto para que usted no tenga que estar luchando durante estos 18 meses. Incluso le ayudamos para que esa calificación sea acorde con la ley y no con lo que quiera darle la calificadora, que es el fondo de pensiones, a quien le corresponde. Inicialmente, fondo de pensiones, posteriormente Junta Regional y más adelante Junta Nacional, de la cual está suspenso su esposo de que le revisen nuevamente. Gracias por comunicarse con nosotros. La señora Marta Hernández nos manifiesta que el esposo, por supuesto, tiene 60 años de edad, tiene 1.600 semanas y además está actualmente en Colpensiones. Dice ella que él estuvo en Horizontes 7 años, se trasladó nuevamente al Seguro Social de donde había iniciado a cotizar, pero ahorita está allí, en Colpensiones. ¿Quiere saber qué es el régimen de transición? Del régimen de transición hablamos aquí todos los días, doña Marta Hernández. Dígale a su esposo que el régimen de transición es ese lapso de tiempo, es esa garantía, es esa favorabilidad, como lo queramos definir, que el legislador quiso reconocer garantizándole al afiliado al sistema pensional para que pudiera obtener la prestación económica por vejez con unas condiciones más favorables que las que le podía brindar la norma que entró en vigencia. Eso es el régimen de transición, conservar los elementos más favorables para pensionarse que se tenían antes de que entrara en vigencia la Ley 100, porque la Ley 100 entró a universalizar el servicio y con él los derechos o los elementos para adquirir ese derecho a la pensión. Luego, su esposo, si apenas cumplió 60 años, no está en transición, aunque pudo estarlo anteriormente,
ya la transición se le evaporó, ya le culminó, porque el régimen de transición iba en su último periodo hasta el 31 de diciembre del año 2014. Así lo estableció el acto legislativo 01 del año 2005. Entonces, él no está en transición. Usted nos pregunta, como él estuvo en Horizontes o estuvo inicialmente en Colpensiones, se pasó a Horizontes y de Horizontes otra vez se trasladó a Colpensiones, nos pregunta que si es posible que él se pensione. Claro, mi señora, no hay problema, él se va a pensionar. Simplemente hay que esperar que cumpla los 62 años, porque ya las semanas que tiene son suficientes. Le exigen un mínimo de 1.300 semanas conforme a la ley 100, artículo 33, pero si él quiere aumentar su IBL, puede llegar hasta 1.800 semanas para que le reconozcan el 80%. Ya hemos dicho muchas veces, esto sirve en la medida en que la persona devengue más de un mínimo. Si la persona no devenga más de un mínimo, con 1.300 semanas le dan el mismo monto de la pensión que si tuviera 1.800. El mismo monto, si no devenga más del mínimo en promedio mensual. De tal suerte que no se desgasten cotizando más, pensando que si tienen 1.800 semanas van a recibir una pensión superior al mínimo, cuando no es cierto. Arranca con un 65% de IBL, conforme al artículo 64, ley 100, artículo 64, ley 100, y termina en un 80%, pero para ello requiere 1.800 semanas. Esperamos, doña Marta Hernández, haberle podido explicar su inquietud con respecto al derecho a la pensión que tiene su esposo, porque se trata de eso, que usted quede aquí satisfecho. En Tablero Jurídico tratamos de dejar a todo el mundo satisfecho. Aquí no dejamos a nadie iniciado, y menos a una mujer. Aquí lo que iniciamos lo culminamos y le damos la respuesta acertada para que el que está allá frente a la pantalla quede satisfecho. Por eso nos demoramos un poquito, pero la idea es que la gente comprenda y ponga en práctica lo que por aquí nosotros le manifestamos en materia de seguridad social. Tenemos televidente en línea, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero eso no significa que el programa se nos caiga. Aquí seguimos en Tablero Jurídico, recepcionando su llamada, sus inquietudes, y aprovechamos para ampliar un poco más algunos conceptos que se nos han quedado cortos por la cantidad de llamadas que recibimos aquí a diario, porque es que el derecho se viola permanentemente. No acuda ante el vecino a consultarle temas de seguridad social. Aquí en Tablero Jurídico usted no tiene que pagar, solamente nos llama, pregúntenos, nosotros hacemos pedagogía con esa pregunta. Muchas personas pierden millones de pesos porque acudieron ante un vecino, acudieron ante una persona que no conocía el sistema de seguridad social en Colombia, y menos ese sistema pensional. Como el caso esta mañana, una audiencia que teníamos, fallece la esposa en el año 2003, deja derecho para que el esposo reclame la sustitución pensional, puesto que tenía casi 1.000 semanas y 54 años de edad cuando ella fallece. Pues resulta que él le preguntó a alguien, y ese alguien le dijo: no, usted no tiene derecho a la pensión porque ella tenía tanto tiempo de no cotizar, y él lo reclamó. Hasta ahorita, hace más de 10 años después, escucha Tablero Jurídico, presta atención a los conceptos y va a indagar. Ya perdió aproximadamente 10 años de pensión, estamos hablando por encima de 120 meses, 144 meses. Esos 144 meses hoy son representativos de más de 80 millones de pesos, más de 80 millones de pesos. ¿Por qué perdió más de 80 millones de pesos? Sencillamente porque no tenía ni siquiera la más remota idea de que él
era derechoso. Y como no tenía idea, fue a consultarle a quien no tenía el conocimiento acerca del tema. Por eso aquí recomendamos, hay que preguntarle al que sabe el tema. Si yo no sé de cardiología, yo no puedo ir a recomendarle a un paciente que mantenga problemas cardiovasculares de esto, no. Yo no puedo indicarle a él qué debe hacer. Hay que ir donde el experto, donde el médico especialista en ese campo. Por eso, señores televidentes, recuerde, usted tiene derecho a la pensión con 25 semanas, con 26 semanas, con 50 semanas, con 150 semanas, con 300 semanas. En cualquiera de esos casos, usted puede obtener una pensión bien por invalidez, bien por sobrevivencia, en cualquiera de los casos. Pero usted debe explicarnos a nosotros dónde se encuadra, dónde se subsume su situación para nosotros entrar, analizarle e indicarle qué norma con precisión corresponde al caso que usted está poniendo en conocimiento. Recuerde, 315-1290, 315-1290 o el 485-3449. La cita la recepcionamos en los teléfonos que aparecen en pantalla, 884-3499, 884-3990. Y la dirección es Carrera Tercera, número 1240, oficina 402 del Centro Financiero La Ermita. Allí vamos a esperarle para poder tener el gusto de revisar sus documentos y darle una respuesta acertada. Televidente en línea, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Doctor, era para ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Lucía Hernández. Doña Lucía Hernández. ¿Y su inquietud cuál es, doña Lucía? Mi inquietud es que mi esposo fue declarado interdicto. Entonces, doña Lucía, casi no le escuchamos, se escucha un poquito distante. Su esposo fue declarado interdicto. ¿Qué sucedió? Sí, lo que pasó fue que él le dio Alzheimer. Sí. Y allá en Colpensiones le dieron un puntaje, el médico le dio el puntaje de 68 y me dijeron que ya tenía derecho a la pensión. Cuando fui a hacer los papeles me dijeron que tenía que hacer un proceso con el curador y resulta que esto como que es muy demorado. Entonces no sé qué hacer porque pues estamos necesitados. ¿Usted ya presentó la demanda de interdicción judicial? Sí, lo hice en la Defensoría del Pueblo porque pues como no hay recursos. Correcto. ¿Pero ya está su demanda en juzgado? Sí, doctor, ya está. ¿Usted ha ido a ese juzgado y ha manifestado su situación para que le aceleren el trámite de ese proceso de interdicción? No, doctor, no lo he dicho porque el abogado que está llevando el caso me dijo que era muy demorado y eso me tiene muy preocupada. ¿Pero usted no ha ido al juzgado? Desde estos días he estado viendo, pero no he podido ubicar al abogado que me asignaron el caso. Bueno, ya vamos a responderle a doña Lucía Hernández porque tenemos aquí otro televidente y ya vamos con su caso. No se desprenda o no se despegue de la pantalla de su televisor o de su computador. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Vea, yo quiero hacerle una preguntita. Sí, señora, ¿cuál es su nombre? El nombre es Gloria, estoy llamando de Tuluá. Sí, señora. Resulta de que yo ahorita el 11 de noviembre cumple los 15 años de estar cotizando para Colombia Mayor y ya me mandaron una carta mandándome a decir que no cotizara más que porque ya no me iban a recibir más plata. Entonces yo quería hacerle una pregunta. Eso ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar o tengo que esperar a ver si me devuelven la plata? ¿Qué edad tiene usted, mi señora? ¿Qué edad tiene? Voy a cumplir 65. Va a cumplir y entonces 65. yo quería...
Sí. Yo quería preguntarle que si es verdad que es que cada 2 meses le van a dar 35.000 pesos a uno o qué, si eso es verdad o es ¿Qué mentira. edad tiene usted? No, ya me dijo la edad. ¿Cuál es su nombre? Gloria, le estoy llamando de Tuluá. Doña Gloria. Nos llama desde Tuluá. Bueno, vamos a responderle a una... Cumplo los 15 años ahora el 11 de noviembre de este año y me mandaron una carta diciendo que no aportaba más. Correcto. Y si es verdad que no dan sino que es que 30.000 pesos cada 2 meses. Correcto. Vamos entonces a responderle a doña Gloria, pero antes tenemos a la señora Lucía Hernández, quien nos está manifestando que el esposo sufrió de interdicción, fue calificado con el 68% de pérdida de capacidad laboral, ya tiene derecho a la pensión, se la reconoció Colpensiones, pero le está exigiendo el nombramiento de un curador para el interdicto o demente y poder de esta forma reclamar la pensión que le corresponde, por supuesto, para el mismo hogar, para la propia persona afectada. Eso pregunta su esposa, doña Lucía Hernández. Nos dice que, dando cumplimiento a la exigencia de Colpensiones, presentó yo ya a través de la Defensoría del Pueblo el proceso de interdicción judicial ante un juez de la República, juez de familia. Pero como es demoradito, ¿qué hace al respecto? Mi señora, permítame indicarle, es cierto, es un trámite bastante demorado, el juez en ese caso no piensa en que ustedes tienen que alimentarse, el transporte, los servicios, la vivienda, el estudio de los muchachos, entre otras obligaciones que tienen los padres frente a sus hijos y frente a otras personas que hacen parte del núcleo familiar. ¿Qué sucede al respecto? Usted debe ir al juzgado con un derecho de petición, plasmarle o hacerle saber a ese juez cuál es su situación real, porque el único ingreso que tenían era el salario o la pensión de su esposo. Y al él quedar en esas condiciones, están quedando desamparados. Por lo tanto, él debe agilizar ese procedimiento. Hágaselo saber. En cualquiera de los casos, oyéndonos muy a fondo, sería una tutela para que pudiera agilizarse y nombrarse ese curador. Porque es cierto, le están violando, le están desconociendo el mínimo vital móvil, artículo 53 de la Constitución Política, mínimo vital móvil. Uno no entiende, ya está el reconocimiento como tal, pero esa tramitología del sistema judicial colombiano le pone ese obstáculo. Tiene que tener un curador. ¿Quién es el curador? La esposa. Va a ser la curadora. Entonces uno no ve razón para que le pongan tanto obstáculo si al fin y al cabo es la persona que va a velar por su esposo y por los hijos de la pareja, y ese salario o esa pensión es sustancial para poder entrar a sostener ese hogar. De tal suerte, doña Lucía Hernández, que usted debe en este momento es acercarse ante el juez de familia que está conociendo el proceso y hacer el lobby, hacerle la presión para que le colaboren allí y puedan tramitarle lo más pronto posible esta interdicción. Rápidamente, porque el tiempo se nos acabó. Doña Gloria, 15 años cotizando, 65 años de edad. Doña Gloria, a usted le faltan aún, por un lado, 550 semanas en total. Esas 550 semanas son 11 años de cotización para usted poder tener derecho a la pensión. Y si tiene 65, usted estaría pensionándose a los 76 años. Entonces, el Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25 ley 100, le garantiza a usted el subsidio del Estado hasta por 15 años, como se lo indicaron. Después de allí, usted si quiere seguir cotizando, debe hacerlo con tarifa plena, es decir, ya no va a recibir subsidio del Estado, ya tiene que pagar los 106.000 pesos totales para poder seguir cotizando a pensión. Luego, ¿qué es lo que debe hacer? Con el acto legislativo 01 del 2005 se crearon los BIPs, beneficios económicos periódicos. Acérquese a Colpensiones, indique esa oficina que maneja los beneficios económicos periódicos, allí le van a dar la cifra exacta de acuerdo al monto que usted tenga ahorrado. El Estado se encarga de reconocerle una prestación inferior a un salario mínimo legal mensual y con eso usted va a sobrevivir, pero no es bimensual, ni tampoco son 35 o 30.000 pesos bimensuales, no.
es mucho más, pero acérquese a la oficina Colombia Mayor, que está en la avenida Sexta, aquí en la ciudad de Cali, para que le indiquen y pueda, por supuesto, entrar en ese aspecto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradecemos a los que se han comunicado con nosotros a este espacio Tablero Jurídico, a la señora Gloria, la señora Alicia, el señor Luis Eduardo y todos los que pudieron comunicarse con nosotros en el día de hoy, y aquellos que no lo pudieron hacer pero que nos están viendo, también les agradecemos por ampliar esta señal. Seguimos ahorita con su programa Desempolvando los Viejitos con el amigo Rafael Ávila, el viejito más desempolvado del canal C, para que ustedes continúen aquí en la audiencia, y los invitamos para que en punto de mañana a las 12 del día estemos con más Tablero Jurídico, pero esta vez en repetición, en diferido, mañana en punto de las 12 del día, hoy en hora de la noche, en repetición 11 de la noche. A todos y todas, pues, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en punto de las 12 del día. Hasta mañana. Deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.